Continuando con la serie de videos que intento sean semanales, nos dirigimos a la recta final. Ya solo nos quedan algunos nombres que no por ser los últimos son menos importantes, sino todo lo contrario. Estos nombres seguramente aunque no siempre conocidos, ya que el foco se lo lleva Ney, Murat, Grouchy, Berthier, Lannes, entre otros, también fueron relevantes en las campañas de la Revolución Francesa y sobre todo en las guerras napoleónicas. Hombres de gran valor que lograrían para Napoleón insignes victorias y también algunas derrotas. Sin más que decir, adentrémonos en este video en donde conocerás a dos grandes mariscales del Imperio francés. Guillaume-Marie Ambrun nació el 13 de marzo de 1763 en Brive-la-Gaillarde. Fue hijo de un abogado y juez francés. Siguiendo con la vocación de su padre, se dirigía a París para estudiar Derecho, antes de que iniciara la Revolución, convirtiéndose en periodista político. Tras el estallido de la Revolución, se unió a un club llamado Les Cordeliers, una sociedad política más radical que los mismos jacobinos. También se hacían llamar como la Sociedad de los Amigos de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este grupo convergían revolucionarios franceses de la talla de Robespierre, Danton, Marat y Hebert, entre otros prominentes hombres revolucionarios. Brun también fue amigo y protegido de Georges Danton, un revolucionario notable que se oponía al terror de Robespierre. Durante este tiempo y con apoyo de su mentor, logró ascender en la escala militar rápidamente como jefe de brigada y posteriormente como jefe del Estado Mayor. En 1793 es nombrado general de brigada y aunque no tuvo hijos naturales, sí tuvo dos hijas adoptivas. Al ser ejecutado su amigo y mentor Danton por el reinado de terror de Robespierre, este se aliaría al político Paul Bagas y participaría en la supresión de la revuelta realista el 13 de Vendémiaire de 1795, bajo las órdenes de un ascendente general corso llamado Napoleón Bonaparte. Allí sería donde se conocerían, y un año después sería designado bajo las órdenes de Napoleón en el ejército de Italia, con el comando de la división de Massena, luchando en Arcole, en San Michel y en Rivoli, siendo promovido como general de división por su desempeño. Paul Bagas y Marie-Anne planean invadir Suiza. Dirigiendo el ejército que invade Suiza, proclamaría la República Helvética en 1798. Un año después ocupa Ámsterdam, durante la invasión anglo-rusa de la República Batava, obligándolos a reembarcarse tras su victoria. También se desempeña notablemente en el levantamiento de la Vendée, y regresa a Italia donde triunfa en la batalla de Pozzolo. En esa época, Brun se llena los bolsillos a base de saqueos, que cometió en Suiza y en Italia, volviéndose muy rico. Después del golpe de estado del 18 de Brumaire en el que Napoleón tomó el poder de Francia, Marie-Anne es nombrado canciller de estado y comandante en jefe del ejército del oeste. Posteriormente fue nombrado como general del ejército de Italia en 1800, venciendo en la batalla de Montsembano, aunque en la batalla estuvo a punto de perderse. Molesto con el desempeño de Brun, Napoleón lo enviaría en 1802 como embajador de Francia ante el sultán Selim III del Imperio Otomano. Vuelve en 1804 para ser nombrado mariscal del imperio, y no solamente eso, sino que se le reconoció con la condecoración de la Gran Águila de la Legión de Honor. En 1805, ante la guerra contra la nueva coalición, sirvió dirigiendo algunos cuerpos del ejército junto a otros mariscales, y en 1806 fue nombrado como gobernador general de las ciudades hanseáticas. En 1807 sirvió en la Cuarta Coalición, ocupando la Pomerania sueca. El republicanismo de Brun y su reunión con el rey Gustavo IV de Suecia provocarían las suspicacias de Napoleón, que no volvió a llamarlo hasta la campaña de los 100 días, como defensor de la frontera sur de Francia, en contra de los austríacos. Una vez Napoleón fue derrotado por segunda vez y firmando su abdicación, se rehusó a cambiar los emblemas revolucionarios por la flor de lis realista. Murió asesinado por los realistas en el conocido como Terror Blanco, después de la segunda caída de Napoleón, el 2 de agosto de 1815, en Avignon. La muerte de Brun fue de la siguiente manera. En el camino hacia París se detuvo en Avignon para cambiar caballos. Por su vestimenta revolucionaria, que como dije anteriormente, se rehusó a cambiar por la realista, una turba lo confundió con un revolucionario que había formado parte de las masacres de Avignon. Brun buscó refugio en un hotel cercano en donde escribiría su última carta a su esposa, pues la turba entró iracunda y lo asesinaron de un balazo para apuñalarlo después repetidamente y tirarlo finalmente en el río Ródano. Pierre-François Charles Augereau nació en París en 1757, de orígenes humildes,
hijo de un vendedor de frutas. Trabajó en muchos oficios en Italia y Suiza. En 1774 se uniría al ejército francés, enlistándose en el ejército irlandés para posteriormente formar parte del regimiento de dragones. Se trasladaría a Prusia para formar parte de su ejército, sirviendo en el regimiento de Bevern-Brunswick contra los austríacos y posteriormente contra los turcos. En 1784 regresaría a Francia para formar parte de la caballería de Borgoña, sirviendo con los carabineros. 2 años después sería enviado a Nápoles a entrenar a su ejército, sirviendo como maestro de esgrima. En aquel tiempo en Nápoles se enamoró de una mujer llamada Gabrielle Grache. Sin embargo, el padre de la joven no dio su permiso para el matrimonio, por lo que la pareja huyó a Portugal, en donde se enterarían de la Revolución Francesa, abandonando Portugal y regresando a Francia en 1790. Allí serviría a la Guardia Nacional Parisina y en 1792 serviría en la Legión Alemana. Enviado a detener a los realistas de la Vendée, en 1793, después de regresar del cautiverio, se convertiría en capitán del 11º Regimiento de Húsares. Después ocuparía el cargo de ayuda de campo del general Rossignol, pero no le gustó el cargo, pidiendo su transferencia al ejército del este de los Pirineos como jefe de brigada. Una vez allí aplicaría toda su experiencia para entrenar a sus soldados, ganándose el apodo del Gran Prusiano. Derrotando a los españoles y firmando la paz, fue enviado al ejército de Italia. Destacó en la campaña de Italia, donde llamó la atención de Napoleón, después de la batalla de Castiglione. Por sus méritos, Napoleón le daría el honor de llevar 60 estandartes y banderas capturadas del enemigo en la campaña al Directorio. Tras sus años de sus campañas, se ganó una mala reputación de saqueador, que inclusive un miembro del Directorio le llamaría el bandido orgulloso. En 1797, ante el miedo de la directiva del creciente poder de los realistas, pidieron ayuda a Napoleón para controlar la situación, y este enviaría en respuesta a Charles, con el mando de los soldados que formaron el músculo, para el golpe del 18 Fructidor, en donde exiliarían a los realistas de Francia. En el golpe de estado del 18 Brumario, en principio Charles se opuso, pero cambió de opinión cuando se dio cuenta del éxito de Napoleón en tal golpe. En 1800, Napoleón puso a Charles a cargo del ejército francés en Holanda, y después de la victoria en aquel lugar, quedó desempleado por poco tiempo, enfocándose en la creación de su propio estado. En ese tiempo era inmensamente rico, por lo que ya no se le consideraba un saqueador. Inclusive su amigo Lance le pediría dinero prestado, y Charles le ofreció 300,000 francos sin ningún interés. En 1804, con la coronación de Napoleón, fue uno de los primeros mariscales del imperio nombrados por el emperador. Además, también recibiría la condecoración de la Gran Águila de la Legión de Honor. Formó parte de la guerra contra la Tercera Coalición en 1805, tomando el mando del 7º Cuerpo del Gran Ejército, con el objetivo de cubrir la retaguardia. También serviría al mando del 7º Cuerpo del Gran Ejército en la campaña alemana de 1806. Su esposa moriría mientras él se encontraba lejos comandando el ejército, pero no tuvo tiempo de vivir su duelo, pues ese octubre de 1806 sus tropas marchaban en contra de los prusianos. Un día antes de la batalla de Jena, Charles y sus hombres tomaron un buen número de prisioneros prusianos. Algunos de estos prisioneros pertenecieron a su vieja compañía cuando sirvió en el ejército prusiano. Invitó a su viejo capitán y sargento a desayunar y les dio dinero. Al día siguiente, comandó la izquierda en la batalla de Jena y tomó parte de la persecución del ejército prusiano restante después. Charles en 1807 pidió su baja del servicio por una enfermedad, pero no se le fue concedida, y en la batalla de Eylau, por las condiciones climáticas nevadas, entró en una tormenta de nieve que le hizo perder el camino y la marcha de su ejército, siendo recibidos por el fuego cruzado de la artillería francesa y rusa. Intentando diferenciar amigos de enemigos, el 7º Cuerpo fue casi destruido por completo, y Charles recibió una herida de bala antes de que cayera de su caballo. Herido y enfermo, regresaría a París para recuperarse, y los soldados restantes de su ejército fueron distribuidos en otras unidades. En 1808, Napoleón le concedió el título de Duque de Castiglione, en honor a su destacada victoria en aquel lugar, en la campaña italiana de 1796. Volvería a casarse en 1809. Ese mismo año tomó el mando del 8º Cuerpo del Ejército, protegiendo la retaguardia en la campaña del Danubio. Después fue enviado con el ejército de España, en donde serviría hasta 1810, siendo reemplazado por el mariscal MacDonald. En la campaña de 1812, de nuevo fue asignado a cubrir la retaguardia en el Gran Ejército, al mando del 11º Cuerpo en Alemania, y permaneció allí a lo largo de la campaña, asegurando las líneas de comunicación entre Rusia y Francia. Después de la desastrosa retirada de Rusia,
Charles fue nombrado comandante de Berlín en enero de 1813. Pidió su baja para regresar a Francia por enfermedad, pero regresaría 2 meses después para ocupar el cargo de gobernador de Frankfurt. Tomaría el mando del Sexto Cuerpo en la Batalla de las Naciones en Leipzig. Por su defensa de Francia en 1814, Napoleón puso a Charles al mando del ejército del Ródano, en Lyon. Aunque no hizo demasiado en la campaña, evitando el combate, finalmente en marzo lucharía en Saint-Georges, siendo derrotado. Retirándose de Lyon, se enteró de la derrota final de Napoleón y de su abdicación, por lo que anunciaría su apoyo a los Borbones. Sería nombrado por Luis XVIII una vez restaurada la monarquía, caballero de San Luis, y se le dio el comando de una división militar. Cuando Napoleón regresó del exilio en 1815, Charles mostró su apoyo a la causa napoleónica, pero Napoleón no había olvidado sus acciones en 1814, de modo que lo borró de la lista de sus mariscales y no le puso atención. Al ser derrotado a Napoleón y restaurada una vez más la monarquía, destituyeron a Charles del servicio, muriendo un año después en 1816. Estas fueron las vidas de 2 mariscales del imperio. Como vemos, fueron hombres de acción que supieron dirigir a sus hombres en varias batallas y obtener victorias insignes para la causa napoleónica. De igual manera también vidas que no estuvieron ausentes en la tragedia, como el caso de Marianne, víctima de una turba realista iracunda, o como el caso de Augereau, quien perdió a su esposa mientras se encontraba en el frente luchando contra los prusianos. La vida de un militar es difícil, la experiencia de estos 2 mariscales lo comprueban, y nos dejan ver cómo es que las victorias de Napoleón estuvieron plagadas del sacrificio de miles y la capacidad indómita de sus mariscales, quienes llevaron una vida ajetreada, pero quienes fueron en su momento junto a Napoleón, protagonistas de la historia. Sin más que decir al respecto, es momento de que comentes tus impresiones sobre la vida de estos 2 mariscales de Francia. ¿Los conocías? ¿Qué opinas de ellos? Comparte este video con aquellos que les apasiona la época napoleónica. Dale like al video, eso me ayuda mucho a seguir subiendo videos sobre esta y otras temáticas históricas. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.